The date that changed history. A new president was elected, and it wasn't in the White House. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. La Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano era un grupo que creía en la protesta no violenta. Ejerció un papel bastante importante en la historia por la lucha de los derechos civiles. Principalmente ejercía como un grupo de presión al gobierno para que éste tomara cartas en el asunto finalmente. La organización se debe recalcar que era sumamente activa en la lucha no violenta a los derechos civiles. Participó en algunos de los sucesos más importantes en torno a la historia de la desegregación de los Estados Unidos. Sucesos como la célebre Marcha de los Derechos Civiles que se dio en Washington D.C. Además, realizaba continuamente programas de registración de votantes negros, así como la promoción de programas que incentivaran la participación de candidatos negros. Viéndolo así, era una especie inicial de lo que serían los comienzos de la controversial discriminación positiva que podemos ver el día de hoy. Además de talleres enfocados en desarrollar el liderazgo en comunidades negras. Fue además un importante grupo de presión que realizó campañas para así motivar a la población y hacer que el gobierno finalmente tomara la decisión de aprobar el Acta por los Derechos Civiles de 1964, uno de los mayores logros para la comunidad afroamericana. Viéndolo así, se trataba de una organización presente en los mayores y más importantes sucesos del proceso de desegregación racial en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la importancia de estos grupos en dicho proceso? Este movimiento es bastante importante, ya que hoy en día se ha afiliado a bastantes programas que no solo afectan las vidas de los ciudadanos del sur, sino que también afectan a las vidas de los ciudadanos del norte, este y oeste. Como es mencionado, luego se basó en ser abierto a toda región, raza y origen, haciéndolo un movimiento de derechos humanos internacional. Se dice internacional porque ha llegado a un nivel de importancia que sobrepasa el nivel nacional. El origen del Southern Christian Leadership Conference se puede decir que fue desde el famoso boicot del bus en Montgomery el 5 de septiembre de 1955. Este fue el famoso evento en donde Rosa Parks fue arrestada por no ceder su asiento a un hombre blanco, y también conocido por ser una de las protestas más masivas y dramáticas, pero al mismo tiempo no violentas en la historia. Este boicot lo llevó a cabo el Montgomery Improvement Association, o en corto MIA, en el cual Martin Luther King era el presidente y a su lado como director de programa Ralph David Abernathy. Este evento abrió puertas al movimiento moderno de los derechos civiles. Mientras estos boicots se expandían por todo el sur, los líderes del MIA se reúnen en Atlanta el 10 y 11 de enero de 1957 para formar una organización con el fin de coordinar las actividades de protesta en el sur. En esta reunión, 60 personas, representantes de 10 estados, fundaron Southern Leadership Conference on Transportation and Nonviolent Integration, o en corto SLCTNI, el cual fue luego modificado en una reunión en Luisiana a Southern Leadership Conference, en corto SLC, el 14 de febrero en 1957. Por último, en su primera convención en Montgomery actualizó su nombre al que se le conoce como hoy en día Southern Christian Leadership Conference, en corto SCLC, en agosto de 1957. Un dato importante es que esta organización decidió desde el primer día que dicho movimiento sería abierto a todos, incluyendo religión, origen y raza. Las medidas y acciones para lograr los derechos civiles. Las medidas que se llegaron a tomar en cuenta fueron actos en masa no violentos, los cuales fueron el centro de su estrategia. La afiliación de organizaciones comunitarias locales con la SCLC en todo el sur y la determinación de hacer que el movimiento SCLC esté abierto a todos, independientemente de su raza, religión o antecedentes. Grupos y organizaciones como estas tuvieron un impacto significativo, pues gracias a que se operaba dentro de los márgenes de la legalidad, el cambio era posible, ya que en esta estrategia la violencia y el odio mayoritariamente parecían provenir del lado segregacionista. Entonces, así se pudo lograr con más amplitud
el apoyo y sumar simpatizantes de otros sectores sociales no segregados, en otras palabras, población caucásica. Esto marcaba la opinión popular muy en favor de los derechos civiles. Entonces, de esta manera, ahora el gobierno no solo tenía la presión de lo que antes se reducía a una minoría, ahora tenía la presión de la mayoría de la población de los Estados Unidos para que lograra tomar cartas en el asunto, y debían de hacerlo de forma u otra, si estos deseaban perpetuarse en el poder. Este método también generó otras reacciones, como por ejemplo muchos grupos de afroamericanos consideraron la no violencia como no efectiva, y como una forma además de validar y ser pasivos ante el racismo. Entonces iniciaron las consideraciones de utilizar la violencia como forma de respuesta. Estos últimos se podría decir que le guardaban más rencor a quienes practicaban la no violencia misma que a los mismos segregacionistas, generando una tóxica división acerca de la forma en la que se debería alcanzar la igualdad de derechos, a su vez provocando que la lucha de los derechos civiles fuera menos efectiva al haber conflictos internos de sus principales líderes.